vamos a hablar algo acerca de los modelos que tienen que ver con la temperatura de un cuerpo. En estos modelos matemáticos se ocupan las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden debido a que participa una ley muy importante, una ley de la física, que es la ley de enfriamiento-calentamiento de Newton. Entonces, estos problemas tienen que ver con modelar cuál va a ser la temperatura de un cuerpo a través del tiempo. Unos problemas sencillos que aparecen para este tipo de problemas o este tipo de temas es modelar la temperatura, por ejemplo, de un objeto que puede ser una taza de café que sale de algún lugar y que va a permanecer en algún otro a través del tiempo, y nos queremos preguntar sobre cuál va a ser su temperatura después de que lo dejamos, por ejemplo, sobre la mesa. Ese es un ejemplo muy sencillo que realmente no tiene relevancia, o sea, que nos interesa saber cuál va a ser la temperatura de la taza de café a través del tiempo, ¿verdad? Pero podríamos pensar en un problema un poco más complicado que tiene que ver con la temperatura de un cuerpo. Por ejemplo, si tuviéramos un objeto como una persona, por ejemplo, una persona que tiene cierta temperatura, nosotros tenemos una cierta temperatura, y en caso de que quisiéramos estar en algún lugar, por ejemplo, que nos metieran a un refrigerador o un sitio muy frío, que nos llevaran a pasear a Canadá y por allá arriba donde hace muchísimo frío, pudiéramos preguntarnos cuál va a ser nuestra temperatura después de que transcurra cierto tiempo. También tiene aplicaciones este tipo de ley en la temperatura de un cuerpo después de que fallece, ¿no? Por ejemplo, en los problemas que tienen que ver con detección de culpables en una escena del crimen, pues cuando llegan los peritos a revisar al cadáver, si es que todavía tiene alguna temperatura, digamos que está tibio, y ya sabemos cuál era su temperatura cuando estaba vivo, y además podríamos medir la temperatura del cuarto donde se encuentre o del sitio donde se encuentre, podríamos contestar algunas preguntas acerca de qué pasó antes. Otra es modelar, por ejemplo, la temperatura de los polos de la Tierra a partir del conocimiento de su temperatura en cierto instante y sabiendo que está este efecto del calentamiento global, ¿no? Podríamos conocer cuál va a ser la temperatura de los polos o de algún sitio en particular a través del tiempo. Bueno, entonces, problemas como esos en donde aparezca la temperatura de un cuerpo y que queramos nosotros saber cuál va a ser ese comportamiento, aparecen este tipo de problemas, es lo que vamos a ver hoy. Siempre que hacemos modelación matemática, decíamos, tenemos que hacer suposiciones. Las suposiciones son muy importantes porque si esas suposiciones cambian, entonces el modelo que estemos planteando cambiará. O si esas suposiciones no se cumplen, entonces el modelo matemático que obtengamos no va a representar a esas suposiciones que no se cumplieron. Para esto vamos a suponer entonces que hay una temperatura de un medio que es conocida. La temperatura del medio, por ejemplo, en la taza de café, sería la temperatura de la habitación de la cocina, que es donde estará la taza de café para todo tiempo. Si sacan un pastel del horno, un pie del horno, entonces, una vez que lo sacamos y lo ponemos en la mesa, va a empezar a cambiar su temperatura hasta que alcance la temperatura del medio ambiente donde se encuentra, que sería la cocina. Entonces, las suposiciones que vamos a hacer es que la temperatura del cuerpo que estamos queriendo estudiar
es desconocida, pero al principio tendríamos el conocimiento de su temperatura, o sea, tendríamos el dato de la temperatura inicial de ese cuerpo que queremos estudiar solamente al principio. Pudiéramos medir a lo mejor algún otro dato después, si es que esto es necesario. También vamos a considerar que la temperatura del medio donde está pudiera ser, por ejemplo, la temperatura de la cocina. Vamos a considerarla constante, porque pues es claro que esa temperatura va cambiando a lo largo del día, a lo largo de la noche, pero vamos a pensar que este experimento se hace rápido y por eso se puede considerar una temperatura del medio constante. ¿Ustedes pudieran dar algunos ejemplos, aparte de los que ya dije, donde aparezcan este tipo de problemas? ¿Alguno que se les ocurra? Lo del calentamiento global que usted decía, tal vez, ver cómo va a ir aumentando la temperatura de la Tierra. Ajá, sí, para todo tiempo. Y suponiendo que, por ejemplo, hoy empezamos a hacer ese experimento y entonces el dato inicial de esa temperatura de la Tierra sería el día de hoy. O sea, medimos cuánto tiene temperatura en el polo sur, y a partir de ese momento empezamos a hacer todo el experimento. Ujú. Sí. Entonces, la importancia de resolver este tipo de problemas es que uno puede modelar o puede encontrar cuál va a ser el comportamiento de la temperatura de ese objeto o de ese cuerpo que nosotros estamos estudiando sin necesidad de hacer el experimento, sin necesidad de invertir mucho dinero en obtener esa información. Para eso también son muy importantes los modelos matemáticos porque reducen muchos costos. Además de que pudiera ser que no pongamos en riesgo a las personas por hacer estos experimentos. Bueno, para eso vamos a ocupar una ley de la física, que es la ley de enfriamiento-calentamiento de Newton. Estas leyes de la física se ocupan muchísimo, muchísimo en los modelos, o cuando uno hace modelos matemáticos. Es que en los cursos que van a llevar ustedes de física, o que están llevando de física, de mecánica y de electro, es muy importante que ustedes conozcan los fundamentos de esas leyes, o sea, bajo qué suposiciones aparecen esas leyes. Seguramente ya habrán visto muchas de ellas. Entonces, en algunas de ellas van a haber fórmulas. Lo más importante, bueno, también es importante que se aprendan las fórmulas, pero lo más importante es que sepan bajo qué suposiciones vienen esas fórmulas o esas leyes, qué es lo que pueden modelar, qué problemas pueden modelar, porque después se puede pasar esto a otro ámbito en el que puede ser, por ejemplo, que ocupemos una ley de la física para hablar de economía o para hablar de ciencias sociales. Entonces, para eso es importante saber cuáles son los fundamentos de las leyes de la física. Esta ley de enfriamiento-calentamiento de Newton dice que cuando tienes un cuerpo al que quieras estudiarle su temperatura, siempre se cumple que el cambio o la razón de cambio de la temperatura del cuerpo a través del medio siempre va a ser proporcional a la diferencia de la temperatura del cuerpo con la temperatura del medio. ¿Está bien? No nos dice cuál es la constante de proporcionalidad, solamente nos dice que siempre va a ser proporcional. Entonces va a estar cambiando de acuerdo a la proporcionalidad que haya entre la diferencia de la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio. Bueno, vamos a ver cómo podemos llevar eso a una abstracción matemática. Vamos a designar por T de T a la temperatura del cuerpo que queremos estudiar. Puede ser la temperatura de la Tierra, la temperatura del cuerpo humano, la temperatura de la taza de café o la temperatura del pastel. T sub m es la temperatura del medio. Esa es la temperatura de lo que esté rodeando, por ejemplo, el polo, o lo que esté rodeando a la taza de café, o sea, sería la cocina, o en la cocina también lo del pastel, o la habitación donde esté el cuerpo
de alguna persona que haya sido asesinada, por ejemplo, o que se haya muerto de alguna otra cosa. Entonces, esa T sub m que está denotando la temperatura del medio, vamos a suponer que es constante. Eso es muy importante. Dice, y de acuerdo a la ley de enfriamiento, calentamiento de Newton, dice que esta temperatura del cuerpo va a estar cambiando con respecto al tiempo. Eso quiere decir que vamos a escribir a la derivada de T con respecto de T minúscula, va a ser igual a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio. Entonces, un modelo matemático para esta ley es esto que aparece aquí. El cambio de la temperatura del cuerpo con respecto al tiempo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio, como diferencia entre ellas. Aquí T minúscula representa el tiempo y esa T minúscula se va a tomar mayor o igual a 0. Y T en 0 es la condición inicial. Nos dice cuál es la temperatura del cuerpo en el tiempo 0. Le vamos a denotar por T sub 0. Entonces, vamos a ver cómo sería este modelo, a ver si es que es viable de ocupar este modelo para resolver ese tipo de problemas. Fíjense que este lambda es una constante de proporcionalidad, pero también podríamos decir, o vamos a deducir ahora, ¿qué signo puede tener lambda? ¿O qué signo debe tener lambda? Pues eso depende, ¿no? Si está más caliente que el medio, pues se supone que tiene que ser negativo. Y si está más frío que el medio, pues tiene que ser positivo, ¿no? O sea, aumentar la temperatura. No sé. Exactamente. Vamos a hacer un poco más énfasis en eso que acabas de decir. Y efectivamente, depende de qué estemos estudiando. Vamos a suponer que la temperatura del cuerpo, por ejemplo, el de la taza de café, la temperatura del cuerpo es la temperatura de la taza de café, que va a estar cambiando. Y la temperatura del medio, pues sabemos que en la cocina está menos caliente que lo que es la taza de café. Entonces, en ese caso, la temperatura del cuerpo es más grande que la temperatura del medio. O sea que esta diferencia sería positiva. Positiva. Ajá, positiva. Pero ¿qué es lo que le va a estar pasando a la temperatura de la taza de café? Una vez que la ponemos sobre la mesa, esa temperatura va a estar bajando. O sea que la función T va a ser decreciente. ¿Está bien? Ahora, si es decreciente, ¿cómo es su derivada? ¿Qué signo tiene su derivada? Negativa. Ajá, negativa. Pero ya vimos que esta diferencia, T menos T sub m, es positiva. Eso quiere decir que lambda tiene que ser negativa. ¿Está bien? Lambda negativa. Ahora, pensemos lo contrario. Pensemos que T de T, que la misma taza de café, está muy fría. Y la sacamos ahora del refri y la pusimos en la mesa. Si está muy fría, eso quiere decir que la temperatura del medio va a ser más grande que la temperatura del cuerpo. O sea que esta diferencia sería negativa. Pero la taza de café va a estar aumentando su temperatura hasta alcanzar la temperatura del medio. ¿Qué signo tiene entonces lambda? Negativo también, ¿no? Sí. También es negativo. ¿Por qué? Porque la temperatura de la taza de café debe ir aumentando. ¿Verdad? Si va aumentando, entonces su derivada es positiva. Si este ya fue negativo, entonces este lambda tiene que ser negativo para que todo esto sea positivo. ¿Está bien? Entonces no importa si
si está más frío o más caliente el cuerpo, ¿no? Al final lambda siempre va a ser negativo. Sí, exactamente. No importa cómo sea la temperatura del cuerpo, este lambda siempre va a ser negativo cuando lo ponemos así. Si en algún momento se nos olvida y decimos, ¿quién iba primero, si T o T sub M? Entonces, eso no importa, porque si ponen primero a T y luego T sub M, esta lambda será negativa. Pero si la ponen al revés, entonces lambda va a ser positiva. ¿Sí? Si ponen T sub M menos T por lambda, esa lambda va a ser positiva. Ya en los ejercicios, ya cuando uno tiene un problema práctico, lo único que debe cuidar es que el resultado final, T de T, que sería la solución del problema, tenga o nos esté dando un resultado a lo que queríamos modelar. ¿Sí? Pero este análisis del signo de lambda es importante para decir que este modelo sí es acorde al problema que estemos resolviendo. El signo de la temperatura inicial pues realmente no influye, ¿verdad? Este es un dato inicial y nos dice cuál es la temperatura del objeto o del cuerpo que queremos modelar a través del tiempo y en el tiempo t igual a 0. Específicamente en el tiempo t igual a 0. Bueno, esta ecuación diferencial se puede resolver por variables separables, ya que todo esto que está aquí depende nada más de t mayúscula, porque esta t es una constante, lambda es una constante, y entonces podemos separar variables. Tendríamos esta ecuación integral. Entonces sería 1 entre t menos t sub m en un lado y lambda del otro. Eso lo integramos con respecto a t y con respecto a t minúscula de este lado. Nos da el logaritmo natural de esta diferencia que está aquí abajo. Ponemos valor absoluto para que no tengamos problemas con el logaritmo. Y de este lado tendríamos lambda por t más la constante de integración que aparece de las dos integrales. Y eso nos lleva a que aplicamos exponencial en ambos lados y tendríamos que t menos t sub m en valor absoluto sería igual a la exponencial de esto. Pero la exponencial de esto sería la exponencial de c por la exponencial de lambda t. Esa exponencial de c es igual a m. Y nos quedaría igual a lambda t por m. Estas barras de valor absoluto se pueden quitar porque esta m es cualquier constante. Así es que puede ser más o menos. Después, de aquí podemos despejar a t. Tendríamos que t sería m por e a la lambda t más t sub m. Así es que la solución es esta. Aquí no sabemos quién es lambda y tampoco m. Entonces podemos encontrar a m como ¿Con t sub 0? Por la condición inicial, t sub 0 es igual a t en 0. Por un lado, por otro, esto sería m por e a la 0, que sería 1 más t sub m. De aquí despejamos y tendríamos quién es m. M es igual a t sub 0 menos t sub m. Por lo tanto, regresamos a la solución y la sustituimos. Sustituimos el valor de m y tenemos que t de t es igual a esta constante que era m por e a la lambda t más t sub m. Entonces ya tendríamos el dato inicial, la temperatura del medio, y tendríamos que ver cuánto vale lambda. ¿Sí? Este lambda generalmente se aproxima con métodos estadísticos, pero en nuestro caso vamos a ocupar un dato adicional para encontrar el valor de lambda. Vamos a ver un ejemplo particular para aplicar este modelo de ecuación diferencial. Entonces, vamos a pensar en que tenemos una pequeña barra de metal cuya temperatura inicial era de 20 grados centígrados. Entonces, vamos a suponer que dejamos caer esta barra de metal en un tanque de agua hirviendo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a tardar la barra de metal para que alcance los 90 grados centígrados? Si se sabe que su temperatura aumentó 2 grados centígrados en un segundo.
Y luego vamos a contestar cuánto tiempo tardará la barra en alcanzar los 98 grados centígrados. Entonces se trata de una barra de metal a la que vamos a echar a un tanque que además tiene agua hirviendo. ¿Cuáles son los grados centígrados que va a tener el agua cuando está adentro del tanque? ¿Sí saben a cuántos grados centígrados hierve el agua? Como a los 97, 98, ¿no? Depende de a qué altura del mar esté. Ajá, sí, vamos a tomar como referencia 100. Pudiéramos bajarle un poco de acuerdo a lo que dices. En este caso vamos a suponer que el agua alcanza su punto de ebullición a los 100 grados centígrados. Entonces, con ese dato y suponiendo que su temperatura inicial era de 20, vamos a ver cuál va a ser la temperatura posteriormente. Entonces, para esto vamos a ocupar un modelo matemático que es la ecuación diferencial de primer orden ocupando la ley de enfriamiento-calentamiento de Newton. Y entonces vamos a ver que este problema se puede modelar con este problema de valor inicial. Es la ecuación diferencial junto con su condición inicial. ¿Cuánto vale T sub m? 90, no, pues los 100 grados centígrados, ¿no? Ajá, 100 grados. ¿Cuánto vale T sub 0? Los 20 grados centígrados. Ajá, los 20 grados centígrados. ¿Y qué representa T de T? Pues cómo va cambiando la temperatura a través del tiempo de la barra metálica. Exactamente. Es muy importante que podamos ubicar que la temperatura T de T mayúscula es de la barra de metal, no es del tanque de agua hirviendo, ni era la temperatura inicial, sino es de la barra de metal porque queremos saber cómo se va a ir comportando su temperatura a lo largo del tiempo. Bueno, entonces con esta información podemos sustituir aquí los datos en el modelo anterior y cambiamos a T sub m por 100, a T sub 0 por 20, y ya vimos que la solución, ya la resolvimos anteriormente, T de T está dada por la T sub 0 menos T sub m, que es esta diferencia, por E a la lambda T más T sub m. Y entonces, con esto tenemos ya el modelo, pero nos falta saber quién es lambda para poder contestar a la pregunta. En este caso vamos a ocupar la información adicional que nos da. Dice que para determinar el valor de lambda podemos ocupar la información adicional. Esa información adicional es que T en 1 es igual a 22. ¿Por qué? Porque en un segundo aumentó 2 grados centígrados. Exactamente. Cuando tenemos que T minúscula vale 1, la temperatura de la barra de metal ya tenía 22 grados. Primero tenía 20 y como aumentó 2, entonces le sumamos esos 2 y tendríamos 22. Bueno, con esta información venimos aquí a la solución y sustituimos. Donde aparece T minúscula ponemos 1. ¿Ya? Por un lado nos va a dar 22 y por otro lado nos va a dar todo esto con T minúscula igual a 1. Y de aquí podríamos despejar a lambda. Entonces basta que hagamos algunas cuentas y obtendríamos que lambda es igual a menos 0.025 3178. Y bueno, con ese valor de lambda venimos acá y sustituimos y tendríamos que aquí nos da menos 80 e a la menos ese valor de lambda por t más 100 para toda t mayor o igual que 0. Pero vamos a ver qué pasa cuando t vale 0. Fíjense, si t minúscula es 0, entonces aquí tendríamos 1. Sería 100 menos 80 nos daría 20. O sea, t en 0 sí es 20, sí es la condición inicial que teníamos al principio. Ahora, ¿qué va a pasar cuando transcurra mucho tiempo? ¿Se va a volver constante la función? La función t de t, ajá.
tiende a 100, ¿verdad? Cuando t tiene infinito, este término tiende a 0, y por lo tanto t de t tiende a 100. Pero 100 eran los grados centígrados del agua hirviendo. Entonces, es cierto, la temperatura de la barra va a alcanzar a la temperatura del tanque de agua hirviendo cuando transcurra mucho tiempo. Esa palabra mucho es relativa. Tenemos que ver, analizar un poco más la palabra mucho, ¿no? ¿Qué tanto es mucho? Aquí, por ejemplo, en un segundo ya llevaba 22, entonces habría que ver qué tanto es mucho. Entonces, vamos a contestar a las preguntas que nos hacen. El tiempo en que la barra alcanzará los 90 grados centígrados. Vamos a ver en qué tiempo. Para eso, vamos a poner T de T-Aster. El T-Aster no lo conocemos, entonces vamos a sustituirlo aquí y ver cuánto vale. T de T-Aster será igual a 90 grados. ¿Cuándo? Pues cuando vengamos aquí, sustituyamos T-Aster y aquí T-Aster, y esto lo ponemos acá. Nos da menos 80 por E a la menos lambda o a la lambda T-Aster más 100. De aquí, de esta igualdad 90 igual a esto, podemos despejar a T-Aster. Y después de hacer algunas cuentas, vemos que T-Aster es igual a 82.19 segundos, que es más o menos 1.36 minutos. Al minuto y cachito, ya tenemos que la barra alcanzó ya los 90 grados. ¿Creen ustedes que teóricamente alcance los 100 grados? Teóricamente sí, ¿no? Físicamente sí, pero teóricamente con esta fórmula de matemáticas, ¿será que alcance? No se podría, No. porque ahí tendríamos 0 y el logaritmo de 0 pues no está determinado. Exactamente, no se podría. ¿Por qué? Si hacemos la misma pregunta y nos preguntamos, bueno, ¿en qué tiempo la barra alcanzará los 100 grados? Tendríamos que sustituir aquí, y aquí de este lado tendríamos 100. 100 y aquí 100. Esta se va con esta y tendríamos 0 igual a esto. Pero la exponencial nunca es 0 y 80 pues no es 0. O lo que decía, que el logaritmo de 0 no existe. Y entonces tendríamos que, teóricamente los 100 grados nunca se alcanzarán, pero físicamente sí. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo contestarían a la pregunta de que en qué momento ya va a alcanzar la temperatura del agua hirviendo? Porque realmente eso sí va a pasar. ¿Cómo le harían? Bueno, el problema aquí surgió, si aquí pusiéramos 100, entonces este se va a ir con esta. Para que no se vaya y nos quede algún término que en el que pudiéramos despejar a T-Aster, entonces aquí podemos ponerlo tan cercano a 100 que ya consideráramos nosotros que sería 100. Podríamos, por ejemplo, poner 99.9999. ¿no? Y entonces, eso va a hacer que esta no se vaya con esta, y que nos quede aquí un valor en el que podamos despejar a T-Aster. Y eso en la realidad es lo que se hace, para poder dar una aproximación. Entonces, eso es en el caso que nos preguntaran cuándo alcanzará los 100 grados. No podríamos teóricamente, pero sí pudiéramos dar una aproximación con 99.999. Y bueno, el tiempo en que tardará la barra en alcanzar los 98 grados centígrados, pues sustituir aquí en lugar de 90, poner 98. Y después de hacer las cuentas, diría que el tiempo serían 2.4 minutos. ¿Sí? A los 90 se tardó 1.36 minutos y a los 98 se tardó 2.4 minutos. Entonces pudiéramos poner aquí 99 y nos va a dar una cantidad en minutos
que no se va a indeterminar. ¿Sí? Entonces, esa palabra de transcurrir mucho, mucho tiempo significa que al menos transcurrir 2.4 minutos, ya la temperatura de la barra va a alcanzar a la temperatura del medio, que era la de 100 grados centígrados. Bueno, ¿tienen preguntas? Por ejemplo, no se mide el volumen o el tamaño del cuerpo porque creo que no es lo mismo medir una varilla de 10 centímetros a una varilla, bueno, calentar una varilla de 10 centímetros a calentar una de 1 metro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿no influiría un poquito eso? Sí, en este caso estamos pensando que el cuerpo que estamos estudiando tiene una estructura homogénea y que se calienta o se enfría uniformemente. Ya cuando queramos hacer un modelo de algo todavía más detallado, en el que tenga que ver el volumen de la barra de metal, ahí tendríamos que incorporar esa información al modelo. Pero en este caso, con las suposiciones que hacemos, que es importante, qué bueno que lo mencionas, decir que la varilla o la barra de metal está pensada que es del mismo material, además, y de manera que se va calentando o se va enfriando de manera uniforme. Sí, sí, esa información es importante. Ok. ¿Alguna otra? En este ejemplo es muy importante que sepamos de qué temperatura estamos hablando, qué es lo que queremos saber. En este caso estamos hablando de la temperatura de la barra. Si tuviéramos, por ejemplo, el estudio de un cuerpo humano, entonces tendríamos que ver o analizar la temperatura del cuerpo humano para todo tiempo. Y ese sería nuestro objetivo, para poder ubicar quién es el medio y quién es el cuerpo del cual estamos estudiando. Entonces, en la tarea que les vamos a preparar, van a venir ejercicios sobre este tema, donde podríamos incluir otras preguntas. Por ejemplo, si fuera una persona que se encontró muerta, pudiéramos preguntar a qué hora se murió. Y así como esas preguntas, hacer algunas otras. Bueno, entonces en la tarea les voy a incorporar ejercicios de este tipo y nosotros mañana vamos a ver otro tema que son modelos de mezclas. De mezclas que tienen que ver con otros problemas que también aparecen como modelación con ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. ¿Está bien?